Sermón sobre todas las corrupciones. Así lo he oído. En cierta ocasión, el bienaventurado residía en Sabati, en la arboleda de Geta, en el parque de Anatapindica. Allí, el bienaventurado se dirigió a los monjes diciendo: «Monjes». «Sí, venerable señor», le respondieron los monjes. Y el bienaventurado dijo así: «Os enseñaré la forma de controlar todas las corrupciones. Escuchad con cuidadosa atención y hablaré». «Sí, venerable señor», le respondieron los monjes. Y el bienaventurado dijo así: «Monjes, yo afirmo que la aniquilación de las corrupciones se da en quienes conocen y ven, no en quienes ni conocen ni ven». ¿Cómo se da la aniquilación de las corrupciones en el que conoce y ve? Hay atención acertada y atención desacertada. Monjes, si la atención es desacertada, las corrupciones que no habían surgido surgen y las que ya habían surgido aumentan. Si la atención es acertada, las corrupciones que no habían surgido no surgen y se renuncia a las que habían surgido ya. Monjes, hay corrupciones a las que hay que renunciar viendo, otras controlando, a otras haciendo uso, a otras soportando, a otras evitando, a otras suprimiendo, a otras cultivando. ¿A qué corrupciones hay que renunciar viendo? He aquí que un hombre común inculto, que no respeta a los nobles, que no está versado ni educado en su enseñanza, que no respeta a los hombres con nobleza de carácter, que no está versado ni educado en su enseñanza, que no distingue entre aquello a lo que hay que atender y aquello a lo que no hay que atender. Este atiende las cosas que no merecen la atención y no atiende a las cosas que sí la merecen. Monjes, ¿a qué cosas que no merecen la atención atiende? Monjes, a las cosas que atiendas, haciendo surgir corrupciones antes no surgidas del deseo de los sentidos, del devenir y de la ignorancia, a las que, atendidas, aumentan las corrupciones ya surgidas del deseo de los sentidos, del devenir y de la ignorancia. Esas son las cosas que no merecen atención, pero a las que sin embargo atiende. Monjes, ¿a qué cosas que merecen la atención no atiende? Monjes, a las cosas que, atendidas, no hacen surgir las corrupciones antes no surgidas del deseo de los sentidos, del devenir y de la ignorancia, o a las que atendidas hacen que se renuncie a las corrupciones ya surgidas del deseo de los sentidos, del devenir y de la ignorancia. Esas son las cosas que no merece la atención, pero a las que sin embargo atiende. Monjes, ¿a qué cosas que merecen la atención no atiende? Monjes, a las cosas que, atendidas, no hacen surgir las corrupciones antes no surgidas del deseo de los sentidos, del devenir y de la ignorancia, o las que, atendidas, hacen que se renuncie a las corrupciones ya surgidas del deseo de los sentidos, del devenir y de la ignorancia. Esas son las cosas que merecen la atención, pero a las que, sin embargo, no atiende. Atendiendo a lo que no lo merece y no atendiendo a lo que lo merece, las corrupciones que no habían surgido surgen, y las ya surgidas aumentan. Así atiende desacertadamente. ¿Fui o no fui en el pasado? ¿Qué fui y cómo fui? Habiendo sido algo, ¿en qué otro me convertí? ¿Seré o no seré en el futuro? ¿Qué seré y cómo seré? Habiendo sido algo, ¿en qué otro me convertiré? O si no, se pregunta interiormente sobre el presente. ¿Soy o no soy? ¿Qué soy y cómo soy? Este ser, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? Atendiendo desacertadamente, se le ocurre alguna de estas 6 opiniones, como verdadera y real. El yo existe en mí, el yo no existe en mí. Reconozco el yo a través del yo. Reconozco el yo a través del no yo. O si no, la opinión. Es mi yo el que habla, siente y recoge aquí o allí el fruto de mis buenas o malas acciones. Es mi yo que es permanente, imperecedero, eterno,
de naturaleza inmutable y perdurable por siempre. Monjes, esas opiniones se denominan la maraña de las opiniones, el yermo de las opiniones, el enredo de las opiniones, el lío de las opiniones, la traba de las opiniones. Monjes, yo afirmo que, trabado con la traba de las opiniones, un hombre común inculto no puede librarse del nacer, del envejecer, del morir, del pesar, del lamento, del dolor, de la aflicción y de la tribulación. No puede librarse del sufrimiento. Monjes, un noble discípulo, instruido que respeta a los nobles, que está versado y educado en su enseñanza, que respeta a los hombres con nobleza de carácter y está versado y educado en su enseñanza, conoce las cosas que merecen la atención y las que no la merecen. Conocedor de ello, no atiende a lo que no merece la atención y atiende a lo que sí la merece. Monjes, ¿qué cosas son las que no merecen la atención y a las que no atiende? Pues aquellas que, atendidas, hacen surgir las corrupciones antes no surgidas del deseo de los sentidos, del devenir y de la ignorancia, o las aumentan si es que han surgido ya, no atendiendo a lo que no lo merece y atendiendo a lo que sí lo merece. Las corrupciones que no habían surgido no surgen, y se renuncia a las ya surgidas. Este atiende acertadamente. Esto es el sufrimiento. Este es el origen. Esta es la cesación del sufrimiento. Este es el camino que lleva a la cesación del sufrimiento. Atendiendo de este modo, renuncia a tres trabas: la concepción de un yo, la duda y la dependencia de reglas y ceremonias. Monjes, estas son las corrupciones a las que hay que renunciar viendo. Monjes, ¿cuáles son las corrupciones a las que hay que renunciar controlando? Monjes, he aquí que un monje atiende acertadamente y permanece controlado mediante el control de la facultad visual, auditiva, olfativa, gustativa, táctil, mental, y mientras que al que permanece descontrolado, con esas facultades sin controlar, le podrían asaltar corrupciones, ansia y excitación. Al que permanece controlado, con las facultades controladas, no le asaltan las corrupciones, la ansia ni la excitación. Monjes, estas son las corrupciones a las que hay que renunciar controlando. Monjes, ¿a qué corrupciones hay que renunciar haciendo uso? Monjes, he aquí que un monje, atendiendo acertadamente, hace el uso del manto para combatir el frío, el calor, el contacto con moscas, mosquitos, viento, sol, reptiles, y para cubrir sus partes más íntimas. Atendiendo acertadamente, hace uso de la comida que le ofrecen, no para divertirse, ni por gula, ni para ser bello o atractivo, sino para conservarse y mantenerse físicamente, para acabar con las molestias y favorecer la vida de santidad, pensando: terminaré con las sensaciones anteriores sin generar otras nuevas, y viviré tranquilo y sin tacha. Atendiendo acertadamente, hace uso de su aposento para combatir el frío, el calor y el contacto con moscas, mosquitos, viento, sol y reptiles, para guarecerse de las inclemencias del tiempo y disfrutar del retiro. Atendiendo acertadamente, hace uso de la medicina para combatir las sensaciones dolorosas y gozar de buena salud. Monjes, si no se hiciera este uso, podrían surgir corrupciones, ansia y excitación, pero si se hace este uso, no surgen corrupciones, ansia ni excitación. Monjes, estas son las corrupciones a las que hay que renunciar haciendo uso. Monjes, ¿cuáles son las corrupciones a las que hay que renunciar soportando? Monjes, he aquí que un monje atiende acertadamente y soporta el frío, el calor, el hambre, la sed, el contacto con moscas, mosquitos, viento, sol y reptiles. Soporta formas de hablar que son hostiles e importunas. Soporta pacientemente cuando surgen sensaciones corporales dolorosas, penetrantes, agudas, punzantes, desagradables, displicentes, mortales. Monjes, si no soporta esto, podrán surgir corrupciones, ansia y excitación,
pero si lo soporta, no surgen corrupciones, ansia ni excitación. Monjes, estas son las corrupciones a las que hay que renunciar soportando. Monjes, ¿cuáles son las corrupciones a las que hay que renunciar evitando? Monjes, he aquí que un monje atiende acertadamente y evita un elefante enfurecido, un caballo enfurecido, un toro enfurecido, un perro enfurecido, una serpiente enfurecida, evita troncos secos, arbustos espinosos, grietas profundas, despeñaderos, pozos negros y albañales. Evita asientos inadecuados, lugares inadecuados para recibir ofrendas y malas compañías. Si no lo hiciera así, sus compañeros, sabios en la vida de santidad, podrían desconfiar de su condición moral. Monjes, si no evita esto podrían surgir corrupciones, ansia y excitación, pero si lo evita, no surgen corrupciones, ansia ni excitación. Monjes, estas son las corrupciones a las que hay que renunciar evitando. Monjes, ¿cuáles son las corrupciones a las que hay que renunciar suprimiendo? Monjes, he aquí que un monje atiende acertadamente y cuando surge un pensamiento de deseo de los sentidos, de malevolencia, de crueldad o de cualquier estado perjudicial y maligno, no lo soporta, renuncia a él, lo aparta, termina con él, hace que deje de existir. Monjes, si no suprime esto, podrían surgir corrupciones, ansia y excitación, pero si lo suprime, no surgen corrupciones, ansia ni excitación. Monjes, estas son las corrupciones a las que hay que renunciar suprimiendo. Monjes, ¿cuáles son las corrupciones a las que hay que renunciar cultivando? Monjes, aquí, un monje atiende acertadamente y cultiva los factores de la iluminación, la atención, apoyada por el apartamiento, el desapasionamiento y la cesación, que madura en el deshacimiento de todas las contaminaciones, la indagación de los estados mentales, la energía, el gozo, el sosiego, la concentración, la ecuanimidad, apoyada por el apartamiento, el desapasionamiento y la cesación, que madura en el deshacimiento de todas las contaminaciones. Monjes, si no se cultivan esos factores podrían surgir corrupciones, ansia y excitación, pero si se cultivan, no surgen corrupciones, ansia ni excitación. Monjes, ¿cuáles son las corrupciones a las que hay que renunciar cultivando? Monjes, si un monje renuncia a las corrupciones a las que hay que renunciar viendo, controlando, haciendo uso, soportando, evitando, suprimiendo, cultivando, de ese se dice que vive controlado mediante el control de todas las corrupciones. Ese ha cortado con el deseo, se ha quitado las trabas y percibiendo rectamente la presunción del yo, acaba con el sufrimiento. Así habló el bienaventurado, y los monjes gozaron y se complacieron con sus palabras.